presente, decanos, secretarios y demás, quiero presentar al jurado, en primer lugar, el doctor Ferrari, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Dottavio, que como ustedes saben, además de ser profesor de la Universidad de Rosario, es el presidente del Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad, y el doctor Temporetti, que pertenece a nuestra universidad, tanto trabaja a nivel de posgrado y de la Universidad también de Buenos Aires. En cuanto al defensor de la tesis, se trata del médico Frenkeli, que además es profesor de la casa en el área de la psicobiología. No sé qué encontrar. Cuidado. Bueno, me toca en este momento, a través de la conversación que podamos tener, contarles sobre lo que he escrito, y sabemos que existe de alguna manera una diferencia entre lo hablado y lo escrito. En tanto, lo primero nos lleva de alguna manera de la mano de cierta impulsividad y muchas veces de la emoción, y en cambio la escritura, en líneas generales, si bien se nutre de la emoción, está habitualmente contenida por la letra y invita un tanto más a la reflexión. Por lo tanto, mucho de lo que diré no es exactamente lo que he escrito y viceversa. Pero lo hago con la esperanza de poder completar aún más este trabajo. Lo que me propongo es contarles el qué he hecho, es decir, el contenido informativo de este trabajo, pero fundamentalmente cómo lo he hecho, por qué lo he hecho de esta manera y para quién lo he hecho, con la intención de producir un efecto entre el sentido de la información y el sentido de la labor reflexiva, tratando de producir un giro dialéctico entre ambos elementos, como un principio que creo que me acompaña en líneas generales en toda mi labor. Conociendo al enemigo oculto, un estudio cualitativo acerca del problema de la adhesión al tratamiento de la hipertensión arterial. La primera palabra que enfrento es la palabra conocer. Conocer, tomado desde la perspectiva de cómo conocemos y de cómo nos acercamos a un hecho particular llamado hipertensión arterial. La hipertensión arterial, una enfermedad de altísima prevalencia en la población, que hace que muy posiblemente aquí, casi con seguridad, el 30% de los presentes la padezcan, y posiblemente los mayores de 60 años, esa cifra trepe al 50%, constituye una verdadera endemia, por decirlo de esta manera, dentro de la población del globo terráqueo. Una patología de altísima importancia en los niveles socioeconómicos y aún mucho más en los países pobres como el nuestro, en la medida que el gasto que representan produce deleterias alteraciones en los sistemas de salud, no planteando exclusivamente un criterio meramente economicista, sino también un criterio que incluya lo económico en función del conjunto de las relaciones humanas. La hipertensión arterial, el enemigo oculto,
expresión con la que he jugado, en el mejor de los sentidos, toda la obra, recibe esta denominación siguiendo la famosa regla de las mitades. Dicho esto muy aceleradamente y en pos del escaso tiempo que dispongo, en tanto, aproximadamente el 50% de los hipertensos desconocen su condición, y del 50% que lo conocen, solamente se tratan en mitad. Y de esa mitad, a su vez, solamente algunos, tal vez otros, primeramente la mitad, de las reglas de las mitades, se trata convenientemente. Aunque se sabe que alrededor del primer año de tratamiento, la mayoría de ellos tienen una deserción total o parcial del tratamiento. Esto de hecho, largamente un poco auspicioso, entra en una relación paradojal con la cuestión de que en los últimos años y fundamentalmente en las 4 últimas décadas, los desarrollos en fisiología, fisiopatología y terapéutica, aún de diagnóstico de hipertensión arterial, han crecido enormemente, generándose una desproporción entre los recursos existentes y las extraordinarias limitaciones del acceso al tratamiento. De ahí que la adhesión al tratamiento constituya un aspecto inesquivable en cualquier consideración acerca de hipertensión arterial. Uno lee cualquier material que nos llegue y seguramente en la primera página hay una alusión a este problema. La adhesión es una palabra escasamente utilizada en nuestro lenguaje coloquial en el sentido de adhesión a un tratamiento. Es una palabra que en general viene importada de los países de habla sajona, tanto europea como americana. Se entiende por ella en cierto espectro de definiciones que oscilan entre lo que sería el grado de cooperación entre el médico y el paciente para encontrar el tratamiento, el grado de coincidencia en objetivos, metas y entendimiento del problema, y en algunas otras condiciones meramente en una idea cuantitativista de la cantidad de veces que el paciente, por ejemplo el 80% de las veces que ingiere la medicación, supongamos, indicada por él. Vuelvo al problema del conocer frente al problema del hecho. Y allí, dentro de la mano, a la idea de que hecho y problema requieren necesariamente una interpretación mutua. Problematizar el hecho y desde el hecho volver al problema. No desde lo que sería una escisión de algún modo esencialista que separe los términos, generando desde esta perspectiva que voy a defender, una dificultad en la aproximación al conocer el problema. Adorno, en su famoso debate de las ciencias sociales, nos dice: entre las tareas necesarias de la teoría del conocimiento, no sería la última, como Bergson vino a incluir, la de reflexionar acerca de cómo se conoce realmente, en lugar de describir por adelantado el rendimiento cognoscitivo de acuerdo a un modelo lógico o científico, al que en verdad el conocimiento productivo no corresponde en absoluto. Este epígrafe, como otros que voy a pasar, que me acompañan a lo largo de todo el trabajo, señala claramente, reclama en el estilo particular de Adorno, con su fuerza expresiva,
la necesidad de volcarse hacia el conocimiento productivo, hacia la posibilidad de aventurarse en la aproximación a este hecho. Si yo les dijera en este momento que la conclusión de mi trabajo se centra en que precisamente el modo de acercarse al problema de la adhesión, en líneas generales, de lo que yo he podido entender hasta hoy, es precisamente un modo disociativo entre el problema y el hecho, donde el problema mira al hecho desde cierta distancia sin poder acceder a esta circularidad, si ustedes quieren llamarle dialéctica o si quieren llamarle tal vez mejor recursiva, de interpretación productor-producto, como a mí me gusta decir. Si diría que entonces ese alejamiento y esa disociación que se nota en lo que a mi criterio es hasta hoy la comprensión del problema de la adhesión, yo diría que ahí radica la causa general del fracaso. A mi hermana la tengo que dejar de hablar. No. Imagínese. Por aquello de la adhesión. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Bueno, decía entonces que si yo detuviera aquí mi conversación y tal vez de un modo muy críptico y telegráfico, habría transmitido prácticamente todo el mundo. Pero no es el caso. París bien vale una misa, y entonces conviene seguir adelante y tratar de explicarles más profundamente acerca de mi trabajo. La introducción tiene dos tramos: el planteamiento del problema y la reseña sobre metodología. Mis objetivos han sido bucear en el vasto campo de la medicina, que, como quedó dicho, navega entre los planos de la razón científica y la razón de lo irracional, aún más fuertemente batida hoy por el atravesamiento de las políticas de la globalización neoliberal y su concepción maquínica de subjetivo. En lo específico, intentará entender cuáles son los obstáculos en el propio médico en relación al problema de la adhesión al tratamiento de la hipertensión arterial, tendiendo a la implementación de técnicas adecuadas a mejorar la misma y enfatizando en la convergencia disciplinaria. Para esto, he tomado algunas preguntas o tópicos de estudio en la población estudiada dentro de las fuentes de datos que he tenido, que son médicos que atienden hipertensión arterial, a través de las preguntas: ¿qué cree el médico que es la adhesión al tratamiento? ¿Qué cree que cree su paciente y su familia? ¿Cómo se conduce en relación a esto frente a su paciente? Y si podría mejorar. He optado, de hecho, por una metodología cualitativa basada en entrevistas a esta población, al análisis de textos denominados de educación para la salud, uno extranjero producido por un famoso hipertensiólogo americano, otro nacional, y la revisión de numerosas entrevistas de pacientes hipertensos y sus familiares. He intentado de esta forma subvertir el modo habitual de aproximación a estos problemas. Es decir, generalmente lo que nosotros tenemos más a mano es el problema del paciente. He intentado buscar ahora dar vuelta y ponerme de cara a la posición de nosotros, los médicos. Esta fue una intención a la que yo arribé después de trabajos que venía realizando en un grupo interdisciplinario que dirigíamos con otra persona en función
de la problemática de la percepción y el reconocimiento de la hipertensión arterial por parte de la población. Entrando entonces en el desarrollo, que sería el cuerpo central de la tesis, el primer capítulo se llama Realidades mentales y mundos posibles. Aldous Huxley, con su expresión de un libro Literatura y Ciencia, que remarco porque no es un azar la elección del autor del texto y aún mejor todavía la del título. Dice: saber es poder, y la aparente paradoja es que los científicos y los tecnólogos, en virtud el saber que tienen sobre lo que sucede en este mundo sin vida de las abstracciones e inferencias, ha llegado a adquirir el inmenso y creciente poder de dirigir y cambiar el mundo en que los hombres tienen el privilegio y sufren la condena de vivir. El primer capítulo que escribí fue: lo hice comparando los estilos narrativos de los pacientes y de los médicos, donde en un modo relativamente intimista y muy ligado a la descripción, encontré que en un extremo nos encontramos con una modalidad ligada a la escena, al personaje, a la acción, al ambiente y a la búsqueda de lo verosímil. Y en otro sitio aparecía un relato ligado a conexiones formales, de alguna manera perseguidoras del número y la relación matemática, de la precisión y de la verdad. Lo verosímil y la verdad. Como dos realidades mentales y mundos posibles. Siguiendo aquí la idea de los clásicos estilos de pensamiento, el pensamiento narrativo y el pensamiento lógico-científico o matemático. Dos claras distinciones que entendí que eran el portal para ingresar al problema de la adhesión. En ese momento yo decidí darle a mi trabajo una escritura llana, con poca terminología técnica, y deliberadamente incluí en mi trabajo con el director las llamadas o las digresiones sobre ciertos operadores teóricos en notas al final de cada capítulo. Yo no he elegido este criterio solamente porque me gusta, porque en realidad quiero decirles que yo hice este trabajo con mucho placer y que en general lo pasé muy bien. Elegí también la modalidad este tipo de escritura porque sentía que estaba impactando en el corazón de mi pensamiento. Es decir, en la idea de la propensión a la narratividad. A la narratividad no como un giro vacío en el lenguaje, sino como un giro que permanentemente busca aprender los complejos de imagen, acción y emoción. Hay un dicho que dice: la palabra persigue vanamente la estatura de la imagen. Y en eso creo, y eso es uno de los objetivos teóricos que he seguido, coherente con la idea de que es así el desarrollo de la criatura humana,
y que es así también lo que se produce en los encuentros entre estos mundos posibles que hacía alusión. En conversaciones entre médicos y en el ulterior, que se llama la pregunta sobre el método, se encuentra otro núcleo duro, importante de mi tarea. Yo aquí, en estos 10 ítems, que son una suerte de ejes temáticos o de categorizaciones del trabajo, si se quiere, yo produje, primero que nada, como les dije, realidades mentales. Pero los otros capítulos los fui escribiendo en un orden que en este momento exactamente no recuerdo, y que cuando tuve que dar la forma final, cuando Héctor me dijo, bueno, dale, abrochalo y mandalo, yo allí elegí poner estos dos capítulos que tienen cierta identidad. El segundo capítulo, ponelo el anterior, que tiene este título de Espías, Demonios y Pensamiento Complejo, tiene que ver con una dificultad creciente que yo fui sintiendo a lo largo de la elaboración del trabajo. En un determinado momento sentí que estaba produciendo una especie de tesis maldita. En realidad lo que estaba haciendo era una especie de calumnia o diatriba contra mis colegas. Que tal vez mi hijo no iba a poder trabajar en esta ciudad. Y por ahí llegué a volar acerca de qué era lo que estaba haciendo. Sentí de algún modo que era un espía. Y el espía, en las Sagradas Escrituras, deriva después en el demonio, por una suerte de transformación. Yo observé lo siguiente. En esta entrevista, que es con un médico cardiólogo, empecé a notar reiteraciones en mis respuestas para sus parlamentos. Seguro, seguro. Pasa, está bien, seguro. Esto era un fenómeno absolutamente inconsciente mío, del cual yo me advertí a posteriori. Dicho sea de paso, quiero mostrarles cómo yo he trabajado con una transcripción a la letra, con los turnos de entradas, y que he hecho entrevistas que más que semiestructuradas son semiabiertas, porque han tenido una importante extensión y cada pregunta ha dado lugar a un amplio espacio de digresión. Además, he ofrecido a mis entrevistados la posibilidad de acceder a cualquier tramo del desarrollo de la investigación para participar en el mismo, ya sea a través de la lectura de los textos o la discusión del resultado en el cual yo me encontraba. Esto me puso en el camino de las dificultades y decidí entonces entender de una vez por todas, aunque sí lo sabía de antemano, en la implicación del observador en el fenómeno observado. Tal vez una debilidad personal, pero de todas maneras el seguro, está bien, estaba patentizando para mí lo que era acercarme de alguna manera a la corporación médica y ingresar a ella para hablar entre nosotros. En el otro capítulo, la pregunta sobre el método, aparecen algunas notas sobre ciencia y subjetividad. Aparece una cosa relativamente parecida. Un médico clínico universitario, en el turno 3 de entrada, se autopresenta como quien ha tenido una investigación. Hemos tenido experiencia que hay médicos que conocen poco de hipertensión.
¿Te parece que es un grupo heterogéneo, como para que después saquen tus conclusiones? Estamos en la apertura. Directamente se empieza a presentar aquí un hecho importante en las entrevistas, que es que en esa relación de diálogo se establece como un eje universal una relación de una especie de lucha o de confrontación entre ideas o posiciones que se conoce en el campo del análisis del discurso como la contextualización. Es un proceso que es íncito al diálogo. Pasamos. Apliqué a estas entrevistas una segunda modalidad, que es estudiar los fenómenos paraverbales ligados a la pragmática comunicativa, tomando en cuenta pausas, articulación, duración, volumen, entonación y otros síntomas. Un trabajo, como dicen los mecánicos, un trabajo de precio en el cual tuve la extraordinaria colaboración de mi asistente, la psicóloga Mariela Castro. Nosotros trabajábamos y teníamos rápidamente, en una semana, producida la entrevista retrabajada, y allí empezaba a leerla, a cortar, pegar, unir tramos y tratar de ir produciendo desde allí algún grado de intelección y de penetración en el material. En esta entrevista, que ahora reproduzco el tramo anterior, donde el médico se presenta como un especialista en hipertensión, se pueden ver las pausas, los cambios de entonación, cómo he pronunciado yo mis seguros, etc. Pasamos. Y demás. Acá, mi interlocutor me dice, para cada uno de los pacientes, refiriéndose a su investigación, y como ejemplo de esa rápida situación de choque de paradigmas, dice, para cada uno de los pacientes se registró edad, sexo, valor de presión arterial, inicio del tratamiento, regreso al servicio, tiempo de tratamiento, droga antiada clasificada en 5 grupos, los clásicos que teníamos en aquel momento, respuesta terapéutica clasificada parcial, nula, tiempo de tratamiento, motivo de suspensión, precipitado, abandono voluntario, negligencia económica, efectos indeseables, ausencia de signos, sintomatología o disminución de la cantidad de medicación. El colega presenta su bandera y presenta la bandera de los habituales estudios sobre hipertensión arterial que nosotros tenemos acceso, que son un largo listado de ciertas condiciones objetivables del estudio de la hipertensión. Más adelante, turno 336, se sucede una situación sumamente curiosa que me puso fuertemente en la pista de lo que quiero transmitir. ¿Vos tenés hipertensión? Sí. ¿Y cómo sos como paciente? Trato de ser lo más cuidadoso posible. Medicación, dice, la tomo regularmente. El tratamiento no farmacológico lo cumplo. Tengo mayores problemas, no tengo problemas de peso. ¿Y quién te controla? Me autocontrola. ¿Te tomás solo la presión? No, me la toma mi hija, a quien he entrenado. Pero te autocontrolás. Sí. ¿Y con quién? Acá se produce una superposición, típico fenómeno de las dificultades emocionales que se producen en estas verdaderas trenzas de las entrevistas. De vez en cuando, dice, he tenido inicialmente, nombra a su médico, que después definimos el tratamiento. ¿Él te vio al principio? Sí, cuando empezó la hipertensión. Pero después me hago los controles de laboratorio y toda la rutina, y cuando siempre se lo consulté a él, dice, esto. Pero actualmente te controlas, me autocontrolo. Pasamos. Acá
al leer esto yo sentí algo así como vergüenza propia y también vergüenza ajena. Digo, yo estaba persiguiendo a este hombre. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Entonces, a continuación él dice, para tu beneficio, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a evaluar? ¿No es cierto? ¿Esto qué es tu tesis? ¿Cómo vas a hacer una cosa general o vas a...? Porque es difícil poder valorar, ¿no? Me parece que te pasa. Continuamos. Bueno, acá apareció esto de la pregunta sobre el método. La otra. Ahí. Está bien, le digo yo, en una superposición. Te contesto. ¿Cómo la vas a elaborar? Bueno, yo he creído ver tanto mis dificultades, incluido de pleno en ellas, asumiéndolas, incluso planteándome poder pensar sobre esa cuestión, como las dificultades de mi entrevistado, lo he dejado como testimonio en función de la insistencia por la subjetividad. Porque la pregunta, ¿cómo lo vas a evaluar?, puede nacer en primer lugar de una cuestión de choque de paradigmas, pero en primer lugar, a mi criterio, nace en función de sentir de que allí juntos, en ese encuentro, está sucediendo algo entre dos personas. Entonces, me apoyo en el concepto de poder trasladar desde la entrevista de investigación a la relación médico-paciente o a cualquier otra situación humana posible en el concepto de transferencia como en el sentido de la actualización de emociones, de motivaciones, de complejos de idea y afecto que se actualizan de continuo en nuestra existencia. Y de la mano de eso, sintiendo, como dice Freud, que a través de ella y de sus fenómenos, que es este choque, la lucha entre el médico y el paciente, entre el intelecto y el instinto, el conocimiento y la acción, se desarrolla por entero en el terreno de los fenómenos de transferencia. En ese terreno se ha de conseguir la victoria, pues en fin de cuentas, nadie puede ser vencido in absentia o in effigie. Es decir, que tomando el problema de conocer en este problema no puede ser hecho en absencia o in effigie. El concepto de la transferencia médica y la contratransferencia médica, el llamado campo séptico de la relación médico-paciente, es un concepto que siempre me acompañó, trabajado por Luquina y colaboradores en nuestro país. Lo mismo que el concepto de psicoterapia no explícita por el médico general, no psiquiatra o especialista, que ha trabajado en nuestro medio, el doctor Abecasis. Aquí expongo entonces uno de los aspectos centrales de esta tarea. En el color de los pacientes, y los doctores tienen color, el problema de la percepción de la hiperfunción, yo arranqué de una expresión de un paciente que me quedó resonando. El paciente me dice, paciente. Bueno, menos mal que están los lapsus para que quede todo más claro. El colega me dice, yo sabía que iba a cometer esto porque los ensayos lo cometí como 4 o 5 de modo que estaba absolutamente seguro de
Dice que cuanto más se prepara, peor es. Y sí. Me dice, acá vemos pacientes de todos los colores. Y yo empecé a buscar colores. Empecé a buscar colores, y los colores de la emoción. Y entonces empecé a cortar y pegar con este procedimiento que yo seguí, que me dio tan buen resultado. Y llegué a la conclusión de que mis colegas se quejan de la hipertensión casi de lo mismo que se quejan los pacientes, de no tener síntomas. Porque en realidad, como la hipertensión es una enfermedad muda, en líneas generales, hasta que habla, y cuando habla es tarde, tiene pocos colores. Y los colegas, en sus relatos, dicen que no se siente enfermo, que no le pasa nada. Aparecen dichos de esa índole, de un color, diríamos, jugando con la palabra acromático, de un cierto acromatismo y de una cierta planicie en lo que es el relato del paciente hipertenso. Eso me llevó a la idea de las dificultades de la percepción desde el lado nuestro, desde el lado de los médicos, y lo asocié al operador teórico de la lexitimia, que yo había trabajado con mi grupo de hipertensión y habíamos llegado a la idea de que el alexitímico, habitualmente el paciente psicosomático, es frecuentemente alexitimizado en la relación con el propio médico, en su incapacidad de reconocer el fenómeno de la patología que no esté representado por un índice de lesión concreta. Los médicos en general se aburren de los pacientes que no tienen nada. El hipertenso al principio no tiene nada, ni se da cuenta que tiene hipertensión. Entonces es un paciente aburrido, porque tiene algo pero no se ve claramente. Y él tampoco lo ve claramente y hace una pareja importante con su alter, el doctor. En el debate sobre el estrés, en el que me apoyo en la figura de este eterno caballero acompañante mío, Henri Laborit, se ve claramente la cosificación del concepto de estrés. El estrés, dice Laborit en esta expresión en una conferencia en su última visita a la Argentina en la década del 80, cuando alude a que Celí entendía muy bien la regulación, la contrarregulación, la cibernética, el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y la maravilla de esas regulaciones en ese plano, dice Laborit, en realidad eso no sirve para nada. Como es este espadachín francés, no sirve para nada en la medida que no esté incluido en el vasto círculo abarcativo de lo que es la posibilidad de los sistemas que incluyen a los sistemas fisiológicos como mecanismos amplios de abarcamiento, los niveles que tienen que ver con las posibilidades del cerebro humano y su expresión en lo imaginario y lo simbólico. El estrés aparece cosificado. El paciente en los dichos, porque yo quiero decir que cada capítulo decidimos escribirlo en 3 tramos. Una consideración general introductoria, un material empírico ceñido a la letra de la entrevista y una conclusión preliminar. Los dichos recogidos en la entrevista y siguiendo el principio de saturación de la muestra, que rápidamente alcanza sus valores,
es de que le expreses algo así como: vea, coma con poca sal, camine y tenga menos estrés. Allí se lee claramente la imposibilidad de acceder al nivel del conflicto psíquico, a acceder a los niveles abarcativos de esta posición cibernetista, ceñida y centrada en el nivel fisiopatológico. Podríamos hablar mejor del nivel psicofisiopatológico, tratando de colocar a ese sistema tan bien descrito por Selye y otros en un contexto más abarcativo. En Hablando sobre afectos, hice un trabajo muy ayudado por la computadora, donde con esta magnífica argumento de buscar palabras, empecé a buscar palabras que tuvieran resonancia con la afectividad. Porque había visto que aparecía constantemente la palabra susto y miedo. Entonces empecé a buscar. Analizaba los corpus de esta forma y encontré que las referencias a susto y miedo son permanentes. Pero que contrariamente, en ciertas circunstancias, mis entrevistados aparecían como asustados. Es decir, voy a asustarlo, aterrorizarlo, atemorizarlo. Mi colega es terrible, la gente sale llorando del consultorio, al tipo hay que asustarlo con expresiones de esta índole, hasta que finalmente aparece él. Si está muy mal, yo no lo puedo asustar. Entonces no le digo lo que tiene, o pobre mujer, aparece un relato claramente, si le digo esto, la mato. De ahí apareció esto: yo me asusto, tú me asustas. Apareció la idea de una monocorde modalidad de tratamiento en el plano de lo relacional afectivo. Los médicos creen que sus pacientes creen. ¿Es acaso la adhesión, la creencia a que tú debes pensar como yo pienso? Trabajé la idea acerca de las comunicaciones, donde en ellas yo he notado un corte estrictamente voluntarista, como el sentido de la flecha de indicación del tránsito, y la impresión, como hipótesis fuerte y de preocupante para mi caso, que soy médico, importancia en lo que yo entiendo su profundidad, de que el médico cree que las personas que tienen delante tienen mente, pero que en realidad es un mal mentalista, porque supone que su susto va a ser el susto del paciente, que sus indicaciones van a ser las indicaciones del paciente, y que si no, le va a quedar el argumento de enojarse. Este hecho capital y estudiado actualmente mucho por las corrientes cognitivistas, emparentado con la intersubjetividad y desarrollos sumamente interesantes, está en la base de las conceptualizaciones que más me entusiasman. La impresión es de que los dichos buscan pujar y, como se dice, repujar, o sea, troquelar en la cabeza del otro una creencia. No la posibilidad de entender de que el otro a su vez puede tener una creencia distinta. Y esto guarda coherencia con lo que decía de realidades mentales y mundos posibles, entre otras cosas. En la cifra, yo analicé dos niveles. Uno, ante la reiteración, porque la interpretación anterior es una cifra, digamos, tengo tanto, cuánto tenés, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe, cualquier estudiante sabe, como diría Bateson, que
las personas no son números, que la hipertensión no es un número, etc., pero la cifra aparece con insistencia. Y en general, los dichos son de la enorme dificultad de manejar la cifra. La cifra aparece como una cosa en sí misma y no aparece en el contexto de la relación. Eso me llevó a pensar sobre la epistemología del número. Y de la mano de otro acompañante que siempre tengo, que es Gregory Bateson, recordé aquel ejemplo de que, según el nivel de las aguas, yo podría estar viendo acá dos islas, pero que en realidad, si las aguas bajaran, yo estaría viendo solamente una, que el 2 no es más grande que el 1. Lo que los diferencia es un orden de relación, que el número no es una cosa concreta, aunque a la hora de ir a pagar, lamentablemente sí. Pero de todas formas, es siempre un orden de relaciones. Y en la cifra, en la imposibilidad de contextualizar el valor de la presión arterial en la consulta, aparece como escindida del plano relacional. Y en lo segundo que pensé en torno a la cifra es a la problemática de la investigación cualitativa. 13 no es más chico que 130, ni que 1300, ni que 130.000. Lo que pasa es el modo como uno accede al orden de significación. Y ahí me tranquilicé bastante desde mi formación clásica acerca de qué era lo que estaba haciendo. Pero el médico como hipertenso, que era una pregunta de regla en todas las entrevistas, en las cuales le dije, y ya he hecho mi pública declaración de las dificultades que yo tuve con esa pregunta, como hipertenso que también soy, porque en realidad las elecciones de estos temas no son tan casuales. En realidad, toda esta obra que yo presento está ligada a la totalidad de mi vida y de mi familia, como no podría ser de otra manera. Aparece, y voy a leerles, porque vale la pena, detenernos un segundito más. Un diálogo. ¿Sos hipertenso? Sí, generalmente. ¿Y qué tal sos como paciente? Soy divino. Yo me río. Soy divino porque sé por eso mismo. Yo tomo la pastillita todas las mañanas. ¿Y quién te atiende? Yo. Comienza a reírse. Se dice divino, dice en el texto, porque sé por eso mismo, en una rara expresión que si bien denota cierto aire jocoso, nos da de todos modos una clara idea de un cierre sobre sí mismo. Es divino porque es divino. Extrema tautología que, como todas ellas, resulta un giro vacío, que esconde la misma dificultad de nuestro otro entrevista. Se atiende con yo. Lo paraverbal denota cierta incomodidad. Yo tomé la dialéctica del ser y del tener, en el sentido del tener como la conciencia del ser. Que ser médico no es tener nada. Y eso está a un paso de ver la enorme dificultad que tiene un médico para atender a un paciente.
Trabajé aquí con el operador conocimiento por familiaridad y conocimiento por descripción. Que es lo mismo que, como decíamos en el barrio, que te cuenten cómo se baila a bailar. Yo siempre me acuerdo de un amigo que también se llamaba como yo, Roberto, que decía, ¿vos sabés bailar? Y más o menos decía yo, yo no sé bailar. Y yo bailo muy bien. Y al rato que nos íbamos a cambiar para salir, para el baile precisamente, él vino y dice, no puedo ir, dice, porque estaba practicando en el baño, pisé el jabón y me caí. En realidad él estaba tratando de ingresar al conocimiento por familiaridad, ¿no? Pero hasta ese momento era todo por descripción. En el médico como educador, yo he tomado el concepto de educación médica. He tomado el concepto de educación médica porque no falla en ninguna de las presentaciones sobre hipertensión arterial la queja formulada como tal y sin mayores explicaciones. Anoche leía, no puede ser de otra manera, cosas sobre este tema en el libro Cardiología 2000 de Bertolazzi, escrito por Villamil y colaboradores, que es un importante hipertensólogo argentino. Dicho sea de paso, me acuerdo que tenía que decir que dentro de la tesis hay como un segundo trabajo que hasta podría ser una tesis también, si le diera más vuelo y penetración, que es un estudio bibliométrico cuantitativo sobre las publicaciones de hipertensión arterial en 2 revistas nacionales de mayor publicación, que es un verdadero reflejo de la organización de la ciencia en nuestro país, donde no hay ningún trabajo sobre adhesión al tratamiento, publicado en la revista Medicina y en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, que son las más leídas por los médicos que atienden hipertensión. Villamil, a quien aludía el libro de Bertolazzi que leí anoche, menciona la educación médica. Dice que en realidad el problema de la adhesión es un problema de educación médica. Así, punto, y arranca y sigue con un extraordinario desarrollo en fisiopatología, diagnóstico y terapéutica de hipertensión. Pero el tema está ahí, pero no está ahí. En el médico como educador, yo pude ver que el concepto de educación al que alude el médico es absolutamente autoritario y heteronómico. Es decir, donde la ley está puesta desde afuera. No propende hacia lo autonómico, o sea, a la posibilidad de entender, como estaría en consonancia con lo que yo decía del médico como un pobre mentalista, en el sentido de producir una perturbación para implementar la formación o el desarrollo del alma. Lo mismo pasa con los 2 libros que he leído, uno extranjero y otro nacional. El extranjero está producido por Thomas Pickett, que es un famoso hipertensólogo y que figura en todos los grandes colegios invisibles de hipertensión arterial. Pickering confiesa en el libro que él ha escrito esto porque tiene poco tiempo y que en realidad el paciente es hoy un consumidor muy informado y que él le va a decir lo que tiene que hacer. Escribe un libro que cualquier internista, acá tengo mis amigos de la Sociedad de Medicina Interna, tendría que leerlo por lo menos 2 veces para poder llegar a tener una idea firme de todo lo que dice ese libro. Ese libro está dirigido al público general, de manera que tiene un concepto de lo que es la transmisión sumamente particular. Lo mismo pasa con otra publicación nacional que trabajé, del doctor Fabregués, y que ya había hecho un pequeño trabajo hace un tiempo, donde, por ejemplo, después de un ingreso relativamente amigable al libro, se despacha con explicaciones como, por ejemplo, que la hipertensión arterial es un problema que está vinculado al endotelio. Y pone un dibujito y entra en complejas disquisiciones fisiopatológicas, al mismo tiempo que dice que en realidad el problema de la hipertensión, que esto lo repiten todos, es una cuestión de lamentables mitos y que en realidad hay que desmistificar. El mito no está tomado en el sentido filosófico ni en el sentido psicoanalítico. El mito está tomado como una cosa completamente marginal, una suerte de residuo
que queda allí flotando. Por eso, la expresión de Heráclito, el pueblo debe combatir más por la ley que por los muros de la ciudad. Es decir, no tanto por la forma, sino por el contenido. Que la forma tiene relación con el contenido, pero cuando uno se va exclusivamente a la caparazón, a la continencia, pierde el sentido y pierde entonces la riqueza. Y entonces yo me voy acercando al final para dar espacio a las preguntas a través de esta imagen. Yo he titulado La conclusión hacia la deconstrucción del concepto de adhesión. No se anima. Y lo hago de la mano de esta foto y de este epígrafe, que como quiero decirles permanentemente, los epígrafes surgieron en mí a través de un proceso elaborativo. Yo no los puse como un adorno, por más que los puse adorno al principio. Los puse porque son condensaciones económicas y elegantes del pensamiento que yo he tenido. Y se los he pedido prestado, como esta frase que siempre me acompañó desde hace muchos años. Freud, hablando de Charcot y sus enseñanzas. Dos me han dejado una impresión muy profunda. Primera, que jamás debemos cansarnos de volver a considerar de nuevo los mismos fenómenos. El fenómeno de la adhesión. Segunda, que no debemos preocuparnos de la contradicción de ambas partes cuando uno ha trabajado con sinceridad, como creo que yo he hecho. Esta foto, y montado en una bellísima descripción que hace Rudinesco acerca de esta foto como una novela del psicoanálisis, es también un poco la novela personal. El maestro, el discípulo, este que está aquí, sosteniendo a Blanche Whitman, como se llama esta mujer, que está a punto de caer desmayada en una sesión de hipnosis en el Salpêtrière. Este hombre es Babinski, el signo de Babinski. La escena tiene una circularidad, porque ella, la loca, la histérica, contiene sin saber que sabe. Y ellos, que la miran arrobados, con el aire de la ciencia, están claramente hipnotizados también. En un juego de conocer y desconocer que es mutuo y alternativo, como ella he tratado de mostrar en el trabajo que yo he hecho, de relacionarme con mis colegas o por extensión con los pacientes. La conclusión a que he arribado, acá está Edgar Allan Poe, un maestro de la lógica paradojal, es que el enemigo oculto, al modo de la carta robar, está allí, a la vista de todos. Está en el modo de concebir la adhesión. Que en realidad la cosa está oculta por un fenómeno de decisión y un fenómeno donde la cosa se ve o no se ve a la vez. El fenómeno de lo siniestro, que fue tomado por Freud en 1919, supone advertir que dentro de lo familiar emerge algo sentido como demoníaco. Yo me reía de espaldas cuando me acordé que había escrito un artículo, el primero, que se llama De espías y demonios. Lo que revela, y lo que me puso a mí en la idea,
certera de que yo estaba funcionando bastante conectado con lo que estaba haciendo, porque había escrito primero el capítulo de espías y demonios y después saqué la conclusión de lo siniestro, jugando con el tema de lo oculto que estaba desde el principio. Es decir, me pareció en ese momento que yo había alcanzado por lo menos una síntesis posible. Que el concepto de adhesión se asimila a lo siniestro en tanto una parte de la estructura está sostenida por el mismo concepto de adhesión que al mismo tiempo genera una queja. Es decir, que los médicos estaríamos inmersos en una lógica paradojal donde, de algún modo, como pasa en las familias violentas, la queja de la violencia es lo que sostiene la misma familia. La queja de la adhesión, el mismo modo de formularla, sería lo que sostiene la no adhesión. Entonces, lo oculto queda develado, deconstruido, en esta idea de deconstrucción como deslizamiento de sentido, no como de destrucción, porque deconstruir, término sumamente difícil y complejo, no es destruir o destrozar, sino significa tomar lo viejo para volver a ver qué hay debajo. De la mano de esa lógica paradojal, que es, por supuesto, muy lejana al ideal del lógico tradicional, pero que inexorablemente estamos condenados, por suerte, a veces también por desgracia. Trasponer el Rubicón, atravesar la instancia de la paradoja, es el desafío que tenemos. Quedando un poco más acá, quedamos del lado de la muerte. Yendo un poco más allá, quedamos en la posibilidad del cambio y la creación. Enfrentar las paradojas es el desafío que todos tenemos en nuestra existencia. Esto es lo que les puedo decir. Vamos a levantarle la internet. Una pregunta es un comentario. La verdad que es un tema que es sumamente importante. Está en el campo de la medicina, obviamente, pero en psicología también. Un psicólogo que trabaja en los hospitales y que plantea un problema muy, muy serio. Yo, uno de los momentos más estremecedores de la exposición, cuando dijo que el 30% de lo que estamos acá podríamos tener hipertensión. Yo me acordé que hace tiempo que no la tomo, así que... Y pone también sobre el tapete todo el tema de las famosas campañas. Por supuesto, todo el mundo sabe que habría que una vez que uno tiene, me parece que uno de los temas más interesantes del trabajo, de eso tal vez cuando el médico está enfermo, cuando él mismo es paciente, que es uno de los temas. Bueno, y me gustaría saber un poco más de cuáles fueron las conclusiones, comentar un poquito más. El diálogo eso cuando el paciente, cuando el médico paciente dice yo soy un divino, daría como para pensar muchas cosas, ¿no? De cómo acerca de cómo es más allá de entender eso y cómo juega eso en el hecho de que uno se necesita tratar no solo
tipo de autoayuda y de autocuración. Está bien. Yo diría que ahí en la respuesta hay varios niveles. Un nivel sería el nivel metodológico, en la medida que yo, si bien ofrecí la posibilidad de continuar el trabajo, solamente 3 personas me pidieron las entrevistas, yo se las remití rápidamente y ninguna me hizo una devolución en consecuencia ni solicitó continuar la conversación. Pero solamente 3, ninguno volvió a decirme ninguna cosa más. Uno me encontró en una playa de No hubo adhesión. No hubo adhesión. Claro, uno me encontró por una playa y dijo, bueno, ya que estoy un poquito más entendido, dice, ya estuve viendo todas las boludeces que te dije, pero no me dijo más que eso. Entonces yo dije, mira, cuando quieras que yo, sí, bueno, después te veo. Hasta hoy yo no he tenido ninguna otra respuesta. De modo que yo no podía avanzar mucho más en ese tramo cuando él dice porque soy un niño. Sí puedo pensar cosas que muy posiblemente tengan que ver porque yo a veces me equivoco porque hace muchos años que vivo en el medio. Y entonces sí podría pensar en el orden de algún operador teórico como sería el narcisismo, que está claramente pintado en esa situación. También pienso en cuestiones a lo mejor, no sé si en esto me equivoco, posibilidad de profundizar, en cuestiones más primarias también, en torno a vivencias de muerte y de aniquilamiento. En este sentido, pienso que el médico tiene un acercamiento a la enfermedad y a la lesión desde una profunda decisión. Y posiblemente sea como una especie de cura delirante el acercarse al fenómeno patológico para tenerlo controlado y puesto fuera de él. Esto que le digo es un poco robado de otros desarrollos, pensado y hasta donde yo he podido avanzar en mí mismo, también muy personal. Yo creo que la preocupación por el cuerpo mórbido, como se ve claramente, que los pacientes son aburridos y no tienen nada, como es, ¿no es cierto?, es realmente como un desencanto. Es decir, no poder encontrar el par donde ese proceso de decisión encuentre un recipiente. Creo que es una desgracia y una paradoja de que los curadores estemos adscritos a eso. Por eso yo en algunos tramos de la tesis digo que el imaginario del médico se proyecta en una cultura que lo sanciona como tal. A mí me hace reír cuando la gente dice que los médicos tenemos la culpa de algo. En realidad los médicos somos un producto cultural y asumimos ese error, tal vez sin la necesaria posición de la crítica, que es la que muy limitadamente he intentado hacer y es la que me hace sentir como que puedo ser una espía de la y bueno, pasamos a hacer lo que voy a hacer. A ver. Sí.
tan innovador, tan cambiante, tan conflictivo. Por ejemplo, nosotros tenemos pérdida de adhesión de enfermedades visibles, a diabetes, antes-sida, obesidad. ¿Cómo no va a ser difícil conseguir adhesión a enfermedades invisibles como la hipertensión o la hipertensión? Quizá la clave del redondeo sea la necesidad de la promoción de la salud más que el cuidado de la enfermedad. Lamentablemente todo lo que estamos en el ámbito de la salud tiene poca formación, poco tiempo para hacer eso, que era claro, la promoción de la salud. Ahí, seguramente, pasará el eje del logro de la salud. Sí, perdón, yo quisiera, mi carácter de director, no está previsto en la reglamentación, como sí en otros países, en España, por ejemplo, que se hagan intervenciones antes que lo autorice el jurado. Entonces yo quería hacer esta observación sin que esto suene a censura, sino para que si hay alguien que también quiere hablar, antes que el jurado es el único que podría, después que hace las preguntas, abrir, ¿verdad? Porque no pido disculpas por decir esto. Quieren hacer un poquito más. La conmoción que causó la exposición del doctor avanzó más en mí con mi núcleo hipocondríaco, la me duele la nuca. Yo un ratito un infarto de miocardio, una vez no hay hipocondria, ninguna, era de hipertensión. No, menos mal que el tema no se refería a oncología, porque si no iba a ser terrible. Quería preguntar, acá quiero rescatar de la lectura de la tesis un párrafo y las preguntas derivadas. El párrafo es cuando se puntualiza que la inexistencia de un análisis más global de las significaciones culturalmente construidas, hecho esencialmente humano, de las significaciones culturalmente construidas, es lo que torna menos eficaces las acciones sobre tal nosología y sobre otras similares. Entonces, de allí el objetivo específico derivado era cómo podría, el último era cómo podría mejorar ante dicha adhesión, es decir, no había 4 interrogantes, si bien están desarrollados en la tesis, querría que a lo mejor sintetizara dentro de lo posible. Por ejemplo, ¿qué cree el médico que es la adhesión al tratamiento? De las entrevistas, ¿qué es lo que se extrajo así en síntesis, en la forma? Claro. Yo creo que cree lo que él cree. Es decir, él cree que el paciente se tiene que adherir a lo que él se adhiere. Por eso digo que esto está en el orden de lo que sería una especie de error egocéntrico para algunas terminologías de la psicología contemporánea. Es decir, la impresión que yo tengo es que el concepto de adhesión es lineal, deficitalista, y que es un supuesto inesquivable por parte del paciente. Yo creo que esa es la creencia. Por eso digo que es un mal mentalista. Porque parte del supuesto de que lo que él dice sería algo así como magista dice. Lo que él dice es lo que es. No es. Es decir, no puede entrar en una posibilidad de discusión acerca de que el otro pueda tener otra creencia. Eso es la impresión que yo tengo. Y añadiría que esta dificultad
conducta, de mentalización, que viene del campo de la psicología cognitiva, es muy parecido a que la escuela francesa de psicosomática de Pierre Marty señala cuando habla del psicosomático como una persona con una neurosis mal organizada, con trastornos de la mentalización. Utiliza casi el mismo término, ¿no?, en cuanto a lo que es la constitución del aparato mental.